Bueno, vamos en esta noche a predicar su palabra, amén. Qué hermoso es hablar de Dios. A mí me encanta hablar de Dios. ¿A usted le gusta hablar de Dios? A mí me encanta. Mi tema favorito es hablar del Dios que creó los cielos y la tierra. No sé para usted, pero para mí sí. Y las conversaciones conmigo siempre van a tener un Dios por delante. Si me vienen a decir que están enfermos, Dios te sana. Si me vienen a decir que están tristes, Dios te pone contento. Dios te quita la tristeza, amén. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es todo, en todo tiempo y en todo lugar. Y no hay nada que haga un más alto rol que Dios en esta tierra. Nada es más grande que Él, amén. Así que qué bonito es hablar de Él. Bueno, vamos a llevar en esta noche un tema que Dios ha dado. Y es: nada nos puede separar de su amor. Nada nos puede, ¿qué? Lleva ese grabadito el título ya desde acá. Nada nos puede separar de su amor. ¿Del amor de quién? Del amor de Dios, amén. Que es Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Y para eso yo les invito ahí, colóquense sobre sus pies, gloria al Señor. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 35. Gloria al Señor. Digan con un amén. ¿Cuántos trajeron la palabra del Señor? Amén. Ay, no, amén. Solo por acá, amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Y leemos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria al Señor. Y vamos a ir a orar al Señor una corta oración delante de la presencia de Dios y a pedirle al Señor que tome la dirección total de esta prédica y que sea el que guíe mi boca a hablar conforme a su voluntad. Amén. Padre celestial, Señor, estamos delante de ti, papá. Señor, te pedimos que tú seas tomando el control, Señor. Toma el control de los aires, Señor. Toma el control de la atmósfera, Señor. Seas tú, Padre celestial, poniendo en control este lugar. Padre celestial, seas tú, Señor, tomando el control de esta predicación, Señor. Seas tú, Padre celestial, manifestándote, Señor, de una manera sobrenatural, de la manera en la que tú quieres hacerlo en esta noche, Señor. Que la palabra que tú has traído, Señor, sea, Señor, esa comida espiritual que tu pueblo necesita, Señor, conforme a nuestra necesidad, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que cada corazón que está en este lugar, Señor, reciba tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón atento delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. Vive Cristo, aleluya. Y como acabamos de leer en la palabra del Señor, ¿qué nos podrá separar de su amor? ¿Qué cree usted, mi amado hermano, en esta noche que lo puede separar del amor de Dios? Las distracciones de este mundo. Porque aquí la palabra nos está hablando de persecución, angustia, hambre, peligro, desnudez. Cosas increíblemente difíciles.
La palabra de Dios nos está hablando de cosas increíblemente difíciles, angustia, tribulación, persecución, imagínate tú. Pero estamos viendo que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, algo y en lo que meditaba en el Señor, algo que nos está separando de Dios y algo que nos hablaba también nuestro amado pastor, son las distracciones. Y yo decía, wow, Señor, es verdad. ¿Cuántas veces estamos siendo distraídos y eso está viniendo a ser algo que nos está separando del amor de Dios? ¿Cómo, hermano, usted va a decir que eso me va a separar del amor de Dios? ¿Cómo me va a decir usted, hermana, que mi empleo o que mis amistades o que mi celular o que mi Netflix, mi Paramount, mi Disney o lo que a usted le guste ver o en lo que usted esté pasando más su mayor parte de su tiempo me está separando del amor de Dios? Sí, nos está separando del amor de Dios. Nos está secando espiritualmente. En los tiempos de antaño, los cristianos de antes, del antaño, de la antigüedad, tenían que pasar diferentes tipos de persecuciones. Si era en la antigua Roma, los primeros cristianos, los primeros creyentes, tuvieron que pasar persecución a causa de su fe, porque todo aquel que no fuera bajo la religión de aquel imperio romano era llevado a la muerte. Pero aquellos creyentes en Cristo decían, yo prefiero morir creyendo en Él. Quítame la vida, que yo sé que parto con Él. Quítame la vida, que yo sé que si muero creyendo en Cristo, yo no me voy a perder, yo voy a ir a un lugar mejor. Y ellos preferían perder su vida en esta tierra que perder su salvación, porque ellos entendían y habían entendido quién era Jesucristo, porque ellos habían entendido quién era Jesucristo, que no había sido solo un hombre que había venido a vivir a esta tierra y ya, no había sido solo un mártir, había sido el Hijo de Dios humanado con un propósito, y ellos lo habían entendido. Y yo me pongo a pensar en estos tiempos, ¿por qué es tan difícil que la sociedad de estos tiempos se apasione de esa manera por Jesús como antes lo hacían? Usted se ha puesto a analizar eso. Yo me he puesto a analizar eso, mi amado hermano. Me he puesto a analizar mucho en eso. Porque en estos tiempos cualquier cosa nos separa del amor de Dios. Ahora imagínate que tuviéramos en los tiempos de antes, como mis hermanos ahorita que están siendo perseguidos en otros lugares del mundo y que los están matando por creer en Cristo. Y nosotros acá no estamos viviendo esa persecución. A ti no te están viniendo a decir, te quito la vida si crees en Jesús. Niega a Cristo, no te permito creer en Él. Pero lo estamos negando todos los días. Lo estás negando, estás rechazando el amor de Dios todos los días. Estás negando el amor de Dios, lo estás haciendo a un lado. Te estás dejando separar del amor de Dios. Y está siendo tan fácil para el enemigo separarte del amor de Dios. Imagínate que viniera el apóstol Pablo. Yo imagino a mi pastor, el apóstol Pablo, en estos tiempos, llegar a estos últimos tiempos, ¿no? Y darse de cuenta y decir lo que hoy en día estamos viviendo. Y darse de cuenta y decir, por un celular. Y pasan en un celular horas y horas y horas y horas. Y son las 4 de la mañana y no se duermen porque están en el celular. Yo imagino un Pedro que cuando predicó la primera vez y la segunda vez, entre ambas fueron 8,000 personas que se convirtieron a Cristo.
Un Pedro apasionado tanto por Dios, que sí, él pasaba horas pero en la presencia de Dios. Pedro pasaba horas pero leyendo las sagradas escrituras, los pergaminos santos, la palabra santa de Dios, esa que es incorruptible, esa que no tiene ninguna imperfección en ella, porque sí fue escrita por hombres pero inspirada por Dios y no hay error en ella. Imagínate un Pedro, un Pablo. Imagínate un discípulo de Jesús. Imagínate un Esteban que fue apedreado, y aun cuando lo estaban apedreando, él dice: yo veo los cielos abiertos y yo veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre, y diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, como lo dijo Jesús. Un Esteban siendo un mártir, muriendo por Cristo, siendo apedreado. Es que tú sabes que ser apedreado, ¿alguna vez te ha caído una piedra encima que alguien te la tire? Duele. Ahora ponte a pensar en cientos de piedras que personas te estén tirando. Explícale a un Esteban que dio su vida por Jesús que tú no puedes dedicarle tiempo a Dios. Explícale a un Esteban que dio su vida por Cristo, apasionado por Él, porque entendió quién era Jesucristo para Él, que tú no estás pudiendo hacerlo por el celular, que tú no estás pudiendo hacerlo por tus amistades, que tú no estás pudiendo hacerlo porque es que yo no, todavía estoy muy joven, es que yo tengo una vida por delante. ¿Sabes acaso cuánto tiempo te queda de vida? Eres el dueño de tu vida. Puedes comprarte años de vida. Puedes comprarle años de vida a tu ser querido cuando esté agonizando en una cama. Puedes decirle acaso al médico: mira, yo te doy $1,000 millones, pero sálvame a mi mamá que se está muriendo. Puedes hacer eso. Hay muchos médicos orgullosos que tú les hablas de un milagro y ellos no lo aceptan. Pero ellos no tienen la capacidad más allá de lo que Dios se lo ha permitido. Y yo le decía al Señor: Señor, dame una palabra. Dame una palabra que confronte la juventud. Que la confronte. Que la confronte. Miren, mis amados, yo no espero que usted en esta noche salte, llore, grite de vueltas. No, yo cuando le pedí a Dios ser predicadora, yo le dije: Señor, yo no quiero eso. Yo quiero que los corazones sean confrontados y que cuando alguien me escuche predicar de Cristo, entienda y se apasione y haya un cambio. Como un día lo hubo conmigo, que yo dije: wow, Jesucristo lo más hermoso del mundo. Wow, Jesucristo lo más maravilloso. Wow, Jesucristo es mi héroe. Yo no quiero un héroe como Batman, ni Spiderman, ni Superman. Yo no quiero idolatrar a un hombre. Yo voy a dar mi adoración. Yo voy a dar mi vida a aquel que estando en gloria se humanó en forma de hombre para dar su propia vida en sacrificio por amor a mí. Yo quiero dar mi vida a Él porque Él ya la dio por mí. Cada uno de los discípulos de Jesús tuvieron que y murieron como mártires, pero dieron su vida por Jesús. Dieron su vida por Jesucristo. Y ellos no titubearon. Ellos en ningún momento titubearon. Ellos en ningún momento dijeron: no lo voy a hacer.
Ellos dijeron: yo dispongo mi vida como Cristo la dispuso por mí en un madero. Él la dispuso por mí. Ustedes piensan que Cristo no tuvo temor. Ustedes piensan que a Cristo no le dolió. Él hizo la oración en el Getsemaní y dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía el temor de quizás no lograrlo, pero el Señor le fortaleció para poder lograrlo, porque humanamente, médicamente, a todo lo que Jesús tuvo que sufrir, no habría posibilidad que hubiera llegado con vida al madero, porque lo latigaron mucho, porque lo golpearon mucho, porque le escupieron en su rostro y le decían: adivina quién fue el que te ha escupido. A ver, le pusieron una corona de espinas, lo humillaron, lo desnudaron, quisieron quitar toda dignidad que había en él, y él no merecía nada de lo que él tuvo que vivir. Explícale a Jesús, dile a Jesús que tú no puedes, porque quizás alguien te hizo daño. Explícale a Jesús que tú no puedes, porque quizás alguien te trató mal. Explícale a Jesús que tú no puedes. Explícale a Jesús que tú no puedes y dile: Jesús, tú no me vas a entender. Cuando Él lo vivió todo, cuando Él fue el varón de dolores, experimentado en dolores, Él experimentó el dolor y el quebranto por amor a ti. Explícale a Jesús que no puedes cambiar por amor a Él. Explícale al Hijo de Dios que no valió su sacrificio, porque es más importante un celular. Explícale eso a Él. Explícale eso a Él en esta noche. Explícale a Jesús, dile: no, Jesús, la verdad es que no es así. No es que yo no pueda cambiar, es que yo no he querido hacerlo. No, Jesús, no es que yo no pueda ser diferente, no es que yo no pueda leer tu palabra, es que no quiero hacerlo, es que no me he decidido por hacerlo. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Hay un versículo muy hermoso y es Juan 3:16. ¿Quiénes conocen Juan 3:16? Levanten ahí su manita. De acá ninguno. Pero yo sé que después de esta noche muchos van a ir a leer Juan 3:16 por ellos mismos, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. Bueno, amén por fe. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera amó Dios. Si Jesús hubiera tenido que ir a la cruz solo por ti, lo hubiera ido solo por ti. Solamente por ti, Jesús, pero solamente Él va a creer en ti. Solo por Él yo entrego mi vida. Jesús sabía que había muchos que no iban a aceptarlo. Jesús sabía que había muchos que no iban a aceptarlo, pero Él lo hizo por obediencia al Padre y por amor. Y entonces, ¿por qué nos vamos a dejar separar del amor de Dios?
por una tribulación, por un momento difícil. Porque vino un momento difícil a nuestra vida y entonces vamos a decirnos: Jesús, yo ya no puedo. Porque es que, y empezamos a decir así, porque es que voy a la iglesia y me empiezan a pasar cosas malas. No. A ti ya te estaban pasando cosas malas afuera. Lo que pasa es que es un engaño que mete el enemigo en la mente para perturbártela. ¿No ves que estamos en un mundo donde Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo? Y él dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y aquí yo voy a hacerles un lugar para donde yo estoy, ustedes también estén. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de maldad. Estamos en un mundo lleno de libre albedrío, donde algunos eligen lo bueno, pero también eligen lo malo. Pero por eso hay una parte en la palabra que dice: ni los cobardes, ni los incrédulos heredan el reino de los cielos. ¿Eres cobarde o eres valiente? Porque Jesús fue valiente. Jesús no se rindió. Cuando muchos de los que lo entregaron para ir a la cruz fueron muchos de los que él también le hizo milagros. Y tú muchas veces dices: ya no vuelvo a ser la misma de antes o el mismo de antes, porque me fallaron, me hirieron, hablaron mal de mí. Al que ayudé fue el que me traicionó. Decimos así, pero no conocemos realmente qué es una traición. Hay muchas cosas que en estos tiempos de la era de cristal le damos demasiada importancia. Yo me acuerdo, los abuelitos de antes, mis abuelitas de antes eran tan berracas que sacaban 10, 15, 20 hijos y hasta solitas. ¡Qué mujeres de temple! ¡Qué mujeres de valentía! Hoy en día, una gripa y ahí nos quedamos en la cama y ahí nos pueden tender la cobijita, porque de ahí no nos vamos a levantar más. Pero es necesario reconocer que el amor de Dios excede toda barrera, excede todo impedimento que quiera poner el enemigo. Yo quiero en el nombre de Jesucristo de Nazaret que se caiga toda venda, toda ceguera espiritual sea quitada, y tú reconozcas en esta noche que es necesario que entiendas el amor que Jesucristo tiene por ti. Y que es necesario que entiendas que es el tiempo de buscarlo, que es el tiempo de buscarlo como si estuvieras en un desierto y necesitaras encontrar un oasis, y el oasis es Jesucristo. El mundo es el desierto, estamos en un desierto, amados, un desierto espiritual, y ese oasis es Jesucristo. Esa fuente de agua de vida es Jesucristo. ¿Saben algo que me impactaba? No sé por qué, pero cuando predico me encanta buscar historias, no solo bíblicas, sino de creyentes que hayan hecho cosas grandes en el nombre de Dios. Y encontré la historia de John Harper. No sé cuántos acá lo conocen, esa historia. Levanten la manita. Del pastor John Harper. Ah, bueno, mi hija, gloria a Dios. ¿Cuántos conocen la historia del Titanic? Del hundimiento del Titanic. Amén. Bueno, vamos bien por ahí, bien. John Harper fue un pastor que a sus 14 años conoció a Jesucristo. ¿Cuántos años tenía John Harper cuando le hablaron de Jesucristo?
14 años. Escúchame bien para que tú no me digas que la edad te va a impedir servir a Dios, que la edad te va a impedir cambiar para Dios. Tenía 14 años y a sus 14 años recibió a Jesucristo. Y se apasionó tanto por Jesucristo que a sus 17 años ya lo predicaba en las esquinas, en todo lugar. Predicaba a Jesucristo y pregonaba su palabra en todo lugar. Para sus 24 años ya fue pastor de una iglesia de 25 miembros. 13 años después, ya esa iglesia tenía más de 500 miembros. Y era un apasionado por Jesucristo. Apasionado, y bueno, lo reconocen como un apasionado por predicar su palabra. Gloria al Señor. Un apasionado por Cristo. Y usted no se espera el desenlace de esta historia, porque cuando yo la leí, las lágrimas se me bajaron. John Harper empezó a ser tan reconocido por el respaldo que Dios tenía y la pasión que él tenía hacia Dios, que fue llamado para predicar en Chicago como un invitado especial. Así que él toma el Titanic en ese momento con su hija Dana y con su hermana. Y toman el Titanic para ir hacia Chicago a predicar la palabra de Dios. Porque él pensaba que en el plan de Dios era eso, que él tomaba ese barco para ir a Chicago a predicar su palabra y quizás para abrir una nueva iglesia. Pero los planes de Dios nunca los llegamos a conocer realmente. Pero si era algo seguro, era que John Harper le había dicho a Dios: mi vida es tuya. Mi vida te pertenece, mi vida te la doy como un sacrificio, un olor fragante a ti. Camino sabemos lo que sucedió, que el Titanic se hundió. Bueno, 6 meses después se empezaron a escuchar testimonios de uno de los héroes del Titanic, de los denominados héroes del Titanic. Ya se hicieron un libro sobre él. Y usted me dirá: ¿y por qué le hicieron un libro, hermana? Mientras todos estaban apresurados para salvar su vida, John Harper no estaba preocupado por su vida. Los testigos, los que dieron testimonio, dijeron: él no estaba preocupado. No había temor en sus ojos. En sus ojos se veían llenos de amor y una paz y una tranquilidad. Cuentan los testimonios que él embarcó a su hermana y a su hija de tan solo 7 años allí en una barca para que se salvaran. Y él empezó a ayudar a todos, pero mientras los ayudaba, les decía: eres salvo, eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eres salvo, cree en el Señor Jesucristo. Y aún sus chalecos salvavidas se los dio a uno de los que iban en ese lugar en el Titanic. Porque su salvavidas no era ese chaleco. Él sabía que si Dios determinaba que él iba a vivir, iba a sobrevivir esa noche, su salvavidas no era ese chaleco. Su salvavidas era Cristo. Su seguridad era Cristo. Y cuenta uno de los testimonios que 6 meses después Dios su testimonio a un hombre en un centro de predicación. Y dice: yo soy uno de los muchos convertidos por medio del pastor John Harper. Y él cuenta y dice: yo estaba en una tablita en esa agua helada, intentando subirme con 2 millas de agua bajo mis pies, intentando sobrevivir del frío y no morir esa noche. Cuando de un momento a otro una ola acercó a John Harper a mí y me dijo: eres salvo. Y yo le dije: no lo sé.
Y dice que otra ola arrastró otra vez a John Harper hacia atrás y lo perdió de vista. Pero la ola volvió a acercarlo a él y John Harper le dijo nuevamente: eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Y ese varón estaba en un centro de predicación y dijo: y esa noche yo acepté a Cristo. En ese momento le di mi vida a Cristo. Fue uno de los muchos que se convirtieron a través de la predicación de George Harper esa noche. Muchos. John Harper había entendido, mi amado, cuál era su misión en esta tierra. John Harper el pastor John Harper no le importó dejar a su hija huérfana. Él no le importó su vida. Él reconoció cuál era su misión. Él reconoció que su misión era predicar su palabra. Y la voluntad de Dios en aquella noche fría, de aquellas aguas heladas, era que muchos se salvaran aquella noche por medio de un varón que dijo: mi vida le pertenece a Cristo, y que hasta el final y hasta su último suspiro él predicó la palabra del Señor. Porque cuenta el testimonio que mientras George Harper decía, él le dijo: sí, yo creo en Jesús. ¿Y saben qué sucedió? Que dice que John Harper se desequilibró de la tablita en la que estaba y se hundió. Pero él dice que él no se hundió con tristeza. Él sonrió. ¿Por qué sonrió, mi amado? Qué raro que sonría sabiendo que va a morir, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: todo el que ha creído en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque dice Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida eterna. George Harper entendía que había cumplido su tarea. Imagínate la sonrisa de Dios. Imagínate el gozo en el reino de los cielos. Imagínate el gozo de los ángeles de Dios en su reino. El gozo de los ángeles de Dios en su reino. Tú sabes lo que John Harper experimentó esa noche. Si quieres un momento, visualízatelo. Siente que no vas a volver a ver a tu hija. Siente que estás bajo un helado, que sabes que estás viendo muchas personas morir, pero que tienes la fe firme en quien has creído, y que sabes que este plano, esta vida no es lo importante. No es lo importante. Si hubiera habido dinero en ese Titanic, los billetes los hubieran salvado. No los hubieran salvado. Solo son pedazos de papel. El alcohol los hubiera salvado. Las drogas los hubieran salvado. El celular te hubiera salvado de morir en el Titanic. El único que tenía el poder de ayudarte y que tiene el poder de ayudarte contra la muerte es aquel que la venció. Y yo quiero ser una John Harper apasionada por Cristo. Apasionada por Cristo, que hasta el final de los días predique su palabra, que aunque me fallen, que aunque me traicionen, que aunque me enferme, que aunque pase necesidad, que aunque pase desnudez, que aunque pase hambre, que aunque pase lo que tenga que pasar, yo entienda cuál es lo importante en mi vida. Dios quiere eso de ti. Dios demanda eso de ti. No estás en esta noche por casualidad.
Y muchos aún, mientras hay una predicación en la iglesia, tienen el celular en la mano. ¿Sabes por qué? Porque es una adicción. Una adicción es algo que ya no puedes controlar. Explícale a John Harper, si lo tuviéramos acá, él contándonos el testimonio. Y se salvaron cientos esa noche. Y se salvaron cientos. Y se salvaron cientos de los que iban a perder su alma. Y están ahora con la salvación en el reino de los cielos. Tienen la oportunidad y tuvieron la oportunidad de recibir salvación. Aquellos que no tenían esperanza de recibirla, porque Dios envió uno de sus valientes al Titanic. Con uno le bastó. Contigo le basta. Si nadie quiere caminar a tu lado, camina, 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 camina. Que Dios va contigo. Que Dios ve lo que el hombre no ve. John Harper no tuvo espectadores. John Harper no tuvo quien lo aplaudiera esa noche. John Harper no vio el libro que se le hizo. John Harper no tuvo nada de eso. Pero él sabía por quién lo estaba haciendo. Yo sé a quién amo. Yo amo a Jesucristo. Yo sé a quién sirvo. Yo sirvo a Jesucristo. Yo sirvo a Jesucristo. Yo vivo porque Él vive. Yo vivo y mientras Él viva. Y mientras Él viva, yo viviré. Yo no quiero una vida sin Él, porque yo conozco la vida sin Él. Y es una vida vacía, es una vida en tristeza, es una vida llena de tanto engaño. Yo quiero a mi amado, a Jesucristo. Él es mi mejor amigo, el que ha estado conmigo en mis noches más difíciles, aquel al cual yo me postro y le hablo y Él me escucha. Y a mí me duele ver cómo hay personas que dicen: no, yo no sigo con Dios porque hablaron mal de mí. Explícale eso a Jesús, que se dejó lacerar de la cabeza hasta los pies por amor a ti, que le hicieron huecos en sus manos y huecos en sus pies por amor a ti. Explícaselo. No, yo ya no voy a ir a la iglesia porque ahora tengo mi trabajo soñado y yo no puedo perderlo. Explícale eso a aquel que dio su vida por ti. No, yo no puedo predicar porque a mí me da pena. Explícale eso a aquel que se humanó por amor a ti. Ese es el amor de Dios, el cual Él quiere que tú entiendas y reconozcas y aceptes en esta noche. Porque de tal manera te amó. Porque de tal manera te amó. Porque de tal manera Él te amó. Porque de tal manera Él te ha amado. Acepta su amor. Acéptalo en su corazón. Pero cuando nosotros aceptamos el amor y nos enamoramos realmente de Jesucristo, es como cuando uno está de novio con su novia y por el celular, bueno, esto parece una tablet, pero hagamos con un celular, y son las 12, la 1, mi amor, cuelga tú, no tú.
Ay, no, ya tengo sueño, no, pero no quiero dejarte hablando solo, sola. Y más encima cuando logras colgarle te vas a ver una foto. Eso es estar enamorado de alguien, ¿verdad? Apasionado por alguien. Bueno, apasionate por quien lo merece. Apasionate por Jesucristo, que Él ya dio su vida por ti. Y más aún, Él puede sanarte el corazón que otro te ha herido. Él puede restaurar lo que otra persona ha dañado. Él es el que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las enfermedades mentales, depresión, tantas cosas, falta de Dios en la vida del corazón humano. Vive Cristo para siempre. Y algo que me dolía, estuve 2 días en cama con fiebre de 40. Y yo lloraba y me decía mi esposo, ¿estás llorando del dolor? Yo le decía, no, estoy llorando porque no puedo adorar a Dios como siempre lo hago. Porque no he podido pasar mis devocionales con Dios. Estoy llorando por eso. Porque me hace falta. Porque yo lo extraño. Porque yo lo amo. Porque es el amado de mi alma. Porque me enamoré de Él. Porque cuando todos me dejaron, cuando todos me vieron como basura y me desecharon, Él me dijo, tú eres mía y yo te he amado. Porque cuando nadie me entendió, Él me comprendió. Porque Él me dio el amor de un padre, porque Él me dio el amor de un amigo, porque Él estuvo para mí, ha estado para mí cada día de mi vida. Una madrugada le decía al Señor, porque habíamos hecho el mercado con mi esposo y no nos había alcanzado para los plátanos. Y a mí me encantan los plátanos. Y se me había acabado el cartón de huevos. Y yo, Señor, bueno, Señor, no tengo huevos ni plata y los plátanos, Señor. Pero yo hablándole a mi mejor amigo. Y yo, bueno, Señor, pero te amo, papá, pero cuando haya para comer plátano, mándame muchos. Ese día a las 4 de la tarde me llama una persona y me dice, hermanita, salga. Y yo, ¿salgo a dónde? Ahí a la esquina, que es que le traigo un presente de parte de Dios. Y yo salgo y saca un bulto. Y yo, ¿y eso? Y me dice, ábrelo, ábrelo. Y yo lo abro y eran plátanos, un bulto de plátanos. Y ella me dice, espere que eso no es todo. 3 cartones de huevo. Porque es que Él es mi Padre, el que me sustenta. Él es el que tiene cuidado de mí. Él es hermoso. Él ha sido bello para mí. Y Él quiere ser para ti eso que ha sido para mí. Yo quiero que usted se ponga ahí sobre sus pies, mi amado. Y yo quiero hacer algo especial en esta noche.